Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. El tema económico ha sido de mucha preocupación para los empresarios. Ellos están un poco confundidos con el rumbo que lleva el país en esta materia. Antes teníamos una gran bonanza y después la economía parece que bajó a unas aguas mucho menores a las que veníamos y se han visto afectados muchos negocios. Hay algunas empresas que han cerrado las puertas y esto ha creado cierto pánico en el sector empresarial. Yo quisiera agradecerle a nuestro invitado Adolfo Quintero por estar con nosotros hoy. Es economista, expresidente del Colegio de Economistas, un gran académico de la Universidad de Panamá y una persona que respetamos mucho por su trayectoria. Gracias, don Adolfo, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Don Adolfo, a mí me gustaría empezar esta entrevista que nos explique qué ha pasado en la economía. Es decir, ¿por qué estamos donde estamos y si es justificable esa situación? Que nos explique qué está pasando. Bueno, en primera instancia, la economía panameña viene en un proceso de disminución en su crecimiento del año 2013. En estos momentos, si analizamos el periodo presidencial del señor presidente actual, ¿qué tenemos? Que la economía viene con procesos de zigzag. Un año crecemos, el otro disminuimos el crecimiento, crecemos, 2016 decrecemos, crecemos en el año 2017 y para el año 2018 esperamos un crecimiento sumamente bajo de 3.8%. Si vemos los últimos 20 años de la economía panameña, en dos momentos se ha dado esta situación. Durante el periodo de la señora Mireya Moscoso y el periodo del señor Varela. Bien. La economía para este periodo, para este año, no se tenía pronosticada en 3.8. Al principio de año se había dicho que íbamos a llegar a casi 6%. 5.5 eran las proyecciones más 5.9. conservadoras. Sí, y algunos decían no, yo digo 5.5. Incluso los organismos internacionales nos daban esas marcas positivas. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente, todos los organismos internacionales y el propio Ministerio de Economía y Finanzas proyectaban para este año un crecimiento entre 5.6 y 5.9. ¿Qué está sucediendo? Todos los organismos internacionales vienen corrigiendo este crecimiento y todavía no han terminado de corregir este crecimiento a la baja. Pero corrigen este crecimiento de Panamá solamente. ¿O están básicamente de América corrección? Latina y Panamá. En cuanto a Panamá, recordemos que Panamá junto con República Dominicana son las economías que más crecen en América. Sin embargo, hoy por hoy observamos el crecimiento que tiene Estados Unidos y en el caso de Panamá sigue creciendo pero a tasas mucho menores. ¿Por qué no estamos creciendo lo que se había proyectado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sobre todo la situación en el mercado interno. En el mercado interno estamos observando que las actividades que impulsan nuestra economía, como son la actividad de la construcción, el comercio al por menor, vienen disminuyendo, independientemente de la huelga del mes de mayo. De los trabajadores. En el mercado externo, efectivamente, las actividades vinculadas con ese mercado vienen creciendo, incluyendo la zona libre de Colón. Pero tenemos una presión sumamente fuerte de los países de la OCDE, del GAFI, que están generando presión en nuestro país y esa presión está conllevando al nerviosismo en cuanto a la inversión, no solamente nacional, sino la inversión internacional. A ver, don Adolfo, la economía de un país, quiero aclarar los conceptos, se encuentra así, o nuestra economía se encuentra así debido a que hay un gobierno
que no está sabiendo encaminarla o por qué es cíclico? ¿Es producto del desenvolvimiento de esta materia? En el caso del periodo de gobierno del señor Varela, no es cíclico. Lo cíclico en nuestro país histórico es periodo de crecimiento, 3, 4 años, periodo de menor crecimiento, unos 3 y 4 años, y posteriormente ese era el ciclo. Ahora no, ahora es zigzag. Subimos la economía, disminuye, sube, disminuye, y para el año 2018 vuelve y cae. ¿Esto es una mala dirección desde el Ejecutivo? Bueno, parte tiene que ver con la política pública, parte con la presión existente de los organismos internacionales que, reitero, pone nervioso a los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros. A manera de ejemplo, abrir una cuenta de banco en Panamá es bien problemático. Mientras tanto, en otras economías, usted en 15, 20 minutos, usted abre una cuenta. Nosotros nos fuimos al extremo en el cumplimiento de estas nuevas exigencias de la OCDE, o ¿por qué lo acatamos con este rigor tan severo? Bueno, todavía no nos hemos ido al extremo. Pero ¿Por qué lo imagínate decimos? cómo estamos. El proyecto de ley donde penaliza la evasión fiscal, para $1 millón. más que no hayan puesto en la lista gris en cuanto a las visas, ¿qué está generando? En perspectiva, que estos países de la OCDE nos van a obligar a que el sistema tributario panameño, que es territorial, pase a un sistema universal. Uy, pero ahí sí nos dan la torre. Nuestra economía colapsa. Ahí sí nos dan la torre. Sí, señor, no colapsa. Vamos a hacer la pausa y regresando vamos a tratar de analizar un poquito más qué significaría esta opción y si hay manera de poder pues, defender nuestra teoría, nuestro sistema que ha venido desde hace un siglo y que realmente fue una copia de los norteamericanos en 1927. Nunca olvidemos eso. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, hemos visto que estamos cumpliendo algunas exigencias por parte de la OCDE, pero aún así no podemos complacer, si esa es la palabra, a los organismos financieros internacionales. Gravar las ganancias de una territorialidad universal sería muy riesgoso para nuestro sistema, porque ese es uno de nuestros atractivos. Nosotros no grabamos ningún dinero que se haya ganado en el extranjero, sino solamente en la territorialidad. ¿Qué es lo que implicaría esto y si hay manera de negociarlo? En primera instancia, tener un sistema universal implica costos importantes para el país y no necesariamente resultados positivos. ¿Qué ventaja tiene el sistema panameño? Costos reducidos. Tenemos sistemas y formularios que en un momento determinado las personas, ya sea natural o persona comercial, tienen que cumplir, que es el formulario 43, que es pago al tercero. Con ese sistema, con ese formulario, cruzando la información, nosotros no tenemos que penalizar absolutamente a nadie porque las personas se verían obligadas a cumplir. Y el que no cumple con esta información cruzada, lo detecta la Dirección General de Ingresos y puede exigirle el pago correspondiente de impuestos. Sí, yo entiendo, pero al parecer, por más que cumplimos estas exigencias, no logramos complacer y siempre hay otra lista negra y siempre hay otra lista negra. ¿A dónde vamos a llegar? Mira, parte de la presión, aunque Panamá cumpla, vendrán otros nuevos elementos que nos van a exigir y al final, en perspectiva,
obligarnos a un sistema no territorial en cuanto al tributo, sino universal. Y en pocas palabras, están tratando que nosotros seamos los captadores de tributo de esas economías. Y nos exigen solamente a nosotros. Me preguntaba en un momento determinado cómo podemos lograr enfrentar esto. Mire, Panamá logró sacar el enclave colonial en la zona del canal. Se le devolvió el canal de Panamá a nuestro país. ¿Cómo lo logramos? Salimos al extranjero a explicar qué era Panamá, sus problemas sociales, políticos, y en un momento determinado el mundo se puso del lado de Panamá y logramos recuperar la zona del canal. Esto hay que hacerlo en cuanto a las presiones que está realizando la OCDE, con miras de qué? Que los países entiendan transparentemente qué es Panamá, su sistema tributario, su mecanismo de tratar de colaborar con todas esas economías y los fiscos de esos países, y que en un momento determinado nos dejen trabajar como hasta ahora lo hemos hecho. Un alto porcentaje de transparencia y de buenas prácticas en cuanto a las actividades comerciales y de negocio. Pero es que ahí he dado en el clavo de un punto importante. No es solamente tratar de cumplir con estas exigencias internacionales, sino de demostrar al mundo que el país está tratando de ser más transparente. Y ahí no hemos logrado una confianza clave para poder explicarle a la gente estas cosas. Hay quejas de los países de que nosotros no estamos siendo cooperativos cuando piden informaciones o de que hay corrupción en el país, y esas cosas llegan hasta cierto punto a entorpecer esa negociación que se busca. Aunque yo pienso que no es imposible y la idea es fantástica. Y me parece que si uno tiene que defender su país y defender la economía, que eso es prácticamente un sostén importantísimo, tiene que dar esa lucha. La pregunta es si estamos ahorita en una postura que nos permite hacerlo. Bueno, es una necesidad del país de explicar su situación fiscal, su transparencia, su voluntad de intercambiar información fiscales con los demás países y buscarnos aliados. ¿Por qué decimos esto? La presión histórica en los últimos años ha sido que el sistema tributario panameño tiene un sistema tributario muy débil, que en un momento determinado la presión tributaria es baja, estamos hablando de 11%, mientras los demás países tienen una presión tributaria bastante alta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Estados Unidos, sí, su política económica fue la disminución de los impuestos, que ha provocado en Estados Unidos el crecimiento de la economía y la confianza de los inversionistas. Pero a nosotros nos exigen algunos aspectos que a otros países no le exigen. ¿Por qué es eso? El final de esto es tratar de destruir nuestro sistema financiero. Y reitero un elemento técnico, si se quiere ver así. Panamá, no siendo un país productor y exportador de petróleo, sí, el 20% de los ingresos que percibe el gobierno central provienen directamente del canal. No estamos hablando del entorno, estamos hablando de la actividad básica del canal. Y cuando un país tiene el 20% de su ingreso proveniente de una actividad específica, eso tiene un peso en no tratar de aumentar los impuestos, porque tienen otros ingresos no tributarios que contribuyen de manera importante a la economía y tienen sus efectos multiplicadores, porque eso ha sido histórico en nuestro país, de la época de la feria de Portobelo. Sí, pero al mismo tiempo no va a depender solamente de esa entrada. Él necesita diversificar todas las entradas, porque el día que nos dan en la torre con una, por lo menos tengo otra. Pero no estoy viendo
una dinamización de esa negociación, y me gustaría que me explique si existe alguna, no sé, alguna comisión del gobierno que esté saliendo a la esfera internacional para debatir, o si realmente son atendidos por quienes deben ser atendidos y no ciudadanos de tercera, funcionarios de tercera categoría en estas organizaciones. Bueno, desde mi punto de vista, no hay un equipo que salga a defender la situación de Panamá y su aspecto económico y fiscal. Y igual que en el periodo del canal, los que salieron a explicar la situación de Panamá eran personas de alto nivel, no solamente académico, de experiencia y de manera intelectual. Se logró convencer al mundo la causa de Panamá y nos apoyaron. Y ahora hay que hacer lo mismo. ¿Esos aliados quiénes pueden ser? Esos aliados lo tenemos en la Cámara de Comercio, lo tenemos en el CONET, lo tenemos en el movimiento obrero organizado y las diferentes organizaciones privadas y públicas. Pero a nivel internacional no nos convendría tener un aliado fuerte para que ¿Cómo no? cesen las presiones. El principal aliado que tiene nuestro país es Estados Unidos. Y de esa forma se lograría algo. Por lo menos ayudaría a fortalecer la posición de Panamá. Y vemos la parte de los cambios que ha hecho nuestra economía. Panamá se ha diversificado para evitar una monoexportación o una monoproducción. Y dentro de esa diversificación que tenemos, Panamá, su sistema financiero, fue uno de los primeros países en acatar lo que eran los cambios fiscales de Estados Unidos. Sí. Sin haberse aprobado la Ley 23, Panamá ya estaba haciendo los cambios. ¿Eso qué indica? Que Panamá efectivamente está siendo transparente, hay que hacer ajustes, hay que aumentar los controles, sí, pero tenemos que buscar aliados para evitar que no sigan la lucha injusta que no Claro, tienen claro. los países de la OCDE. Sí. Y don Adolfo, antes de ir al cambio, ¿usted cree que en estos momentos, o que haya alguna forma de poder redinamizar la economía panameña de aquí a que se acabe el gobierno? ¿Hay algunas ideas o planteamientos inmediatos que pudieran ejecutarse? Sí, mira, aquí estamos observando buena voluntad. En el año 2001, la economía panameña creció en 0.6%, prácticamente se estancaba. Y hubo el acuerdo de los partidos políticos de gobierno central con las asambleas de diputados. En ese entonces el presidente era el señor Nito Cortizo. De la asamblea. Se logró el acuerdo y se permitió el uso de $200 millones para reactivar la economía. Hoy lo estamos observando con la aprobación de la mal llamada dispensa fiscal, que no es tal, es una reforma fiscal donde se aumentan los topes del déficit. Y eso es buena voluntad porque no se está estancando los proyectos de gobierno que se requiere como política anticíclica para reactivar la economía. Esto no significa que la economía va a crecer, pero por lo menos podemos estabilizar y que la economía no siga cayendo. Tengo que hacer la pausa, regresamos enseguida, hay más. Vamos a hablar de deuda pública, vamos a hablar de el pago a los proveedores que debería de hacer el gobierno, los proyectos llave en mano, etcétera. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hay varios reclamos por parte de especialistas como usted para poder hacer una dinamización de la economía. Lo primero que piden es que se le pague a los proveedores del Estado, porque eso sería una cascada económica que tuviera una expansión pues, en el mercado. ¿Cuánto dinero se debe a proveedores por parte del gobierno? Esto lo tenemos que dividir en deuda flotante. Sí. Esa deuda flotante puede estar entre 600 y 700 millones de dólares.
Pero los proyectos de infraestructura también se tiene deuda. Y esa deuda ha obligado a la reforma fiscal para aumentar el déficit. ¿Qué es importante aquí? ¿Vamos a aumentar la deuda? Sí, pero vamos a estabilizar como política de Estado, acuerdo nacional, vamos a estabilizar la economía para que no siga decreciendo. ¿Son suficientes esos 300 millones? O entonces sí No. es una pregunta adecuada, pero si me está diciendo que faltan 600 millones de pago a proveedores también, estoy cumpliendo con una parte y la otra, ¿para cuándo? No, se ha tratado de mediatizar que son 300 millones. No. El déficit es 1.5. Se está llevando a 2. Estamos hablando de más o menos 1.200 a 1.300 millones de dólares de déficit, que necesariamente va a tener que hacerse a través de préstamos. Entonces no son 300 millones. ¿Y eso ya se pidió? Eso fue lo que aprobó la Asamblea en tercer debate ya. Pero son 300. ¿Y No. ¿Qué? Ah, lo del 2%. Son 2%. Ya, okay. Son entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Eso definitivamente va a ayudar al gobierno a estabilizar la situación fiscal que tiene y a su vez va a permitir que se le pague a los proveedores, se cumplan obras y la economía no siga cayendo como hasta ahora lo está haciendo. Entonces, ¿qué debo de percibir como ciudadana de aquí a los próximos meses? Que no siga cayendo la economía, que se dinamice, que repunte, ¿qué puedo esperar? La economía va a mantener una tasa de crecimiento entre 3.8 máximo 4 para el año 2018. Ese déficit que estamos aumentando va a permitir que eso no siga cayendo. Que no se desplome. Pero esto no implica que el otro año, un nuevo periodo fiscal, esto siga disminuyendo. Estamos hablando para terminar el año 2018. El otro año hay elecciones. ¿Cree usted que pueda tener una proyección de crecimiento mayor la economía? Mire, esto va a depender del nuevo gobierno que escojamos. Y quiero hacer referencia histórica. En periodo electoral, los 6 primeros meses son situaciones económicas que nadie trata de invertir porque no sabe los resultados de las elecciones. Da miedo. En el año 2004 venía la economía en una situación de crecimiento del 2-3%. Llega el nuevo gobierno de Martín Torrijos y se dinamizó la economía a tasa promedio de 8%. Pero, ¿por qué la dinamización? Porque se le dio facilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros. Se estableció adecuadamente dentro de la planificación programas que pudieran impulsar las actividades económicas propias de nuestro país y un elemento importante. En la concertación nacional, que estaban todos los gremios, toda la fuerza viva del país, se acordó la ampliación del canal de Panamá, que hoy estamos viendo los resultados positivos de ese acuerdo nacional. Y eso es lo que se debe esperar para el año 2019. Bueno, eso es una de las reflexiones con las que me quedo, porque en realidad hay mucha tristeza salir a la calle y ver tantos locales que se alquilan. El comercio al por menor es la que está siendo mucho más afectada que otras. En cambio, el presidente no ve que esto está, o sea, no lo ve como un gran problema, porque él habla de que Copa compró aviones, que hizo otro, o sea, no sé, una reflexión final ahí. Estamos hablando del país. Tenemos que ver los aspectos macroeconómicos, no una empresa que son aspectos muy micro. Y en un momento determinado esa parte micro contribuye, pero no es la solución. Usted tiene que ser estadista. Usted tiene que desarrollar política pública donde todos los panameños, todos de manera integral, nos veamos beneficiados de las políticas públicas.
Gracias, don Adolfo Quintero. Gracias por estar en el Polígrafo y gracias a usted por sintonizarnos y por su apoyo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.